bienvenidos a todos. En primera, muchísimas gracias por dejarme practicar esta presentación con ustedes. Quiero hablar acerca de desmitificar el testeo. Le he puesto este nombre a la plática para tratar de atacar algunos mitos o barreras que tenemos acerca de testing y en el desarrollo de software. Específicamente estamos hablando de testeo en el desarrollo de software. Se compone de dos partes fundamentales. Uno, de explicar a qué me refiero con este del testeo, y otro, a qué me refiero con desmitificarlo. No está orientado hacia ninguna especialización. Puede ser un usuario novel y no hay ningún problema, o puedes ya tener muchísima experiencia y haber aprendido un montón de cosas, y también te podría ser útil. Les comento rápido, yo llevo muchísimos años trabajando y ojalá en mis primeras etapas alguien me hubiera agarrado de las orejas y me hubiera tratado de explicar algunos conceptos básicos de testeo, y no descubrirlo ya está muy avanzado el camino. Eh, Vamos a empezar, y como les decía, es de dos partes, así que la primera que vamos a tratar de resumir es qué es el testeo. Y no quisiera dar una definición académica o purista, ya para eso hay muchísima literatura. Quisiera más bien que fuéramos a cuál es la base del concepto de testear. Y lo que les estoy proponiendo es esta definición. Como les digo, no es una definición formal, no es una definición académica, es una definición a la que podemos ir en forma de concepto todo el tiempo, y cuando estemos desarrollando pruebas nos va a servir mucho para darle valor a lo que hacemos. Y lo propongo de esta manera. Testear es verificar que al realizar una acción se cumple una premisa. Y solo eso. No estoy hablando de testeos de muchos niveles o de diferentes enfoques o de automatización, manuales. No, testear es eso. Testear es verificar que al realizar una acción se cumple una premisa. Y de hecho se darán cuenta que todo el tiempo estamos testeando. Testear no es una idea nueva. Es una idea formal en el desarrollo de software, incluso en el desarrollo de hardware. Es lo que permitió que el hombre llegara a la luna, pero no es una idea para nada nueva. De hecho, es una teoría o disciplina o enfoque que está presente, y es la base del conocimiento científico y de la experimentación empírica. En el conocimiento científico, a partir de una idea o de una hipótesis, realizas una acción, un experimento, digamos, y comprobamos los resultados y los verificamos. Y si a un científico loco en su laboratorio le salió crear un Frankenstein y lo documentó lo suficiente en una revisión por pares, otro científico loco del otro lado del mundo va a poder tomar su manual, seguir los pasos y verificar que haya llegado a los mismos resultados. Eso es básicamente testear. Partir de una idea, realizar alguna acción para cumplirla y verificar si la hipótesis, la premisa, la idea es falsa o es cierta. Y realmente no hay mucho más allá del concepto de testear. Ahora bien, ¿por qué desmitificar el testeo? Y básicamente vamos a desmitificarlo porque pues, el tema de testear es muy grande y no es algo de lo que hablemos frecuentemente de una manera informada. Cada quien habla del tema a través de su experiencia, y hay muchos expertos y mucha teoría en el tema de testeo, pero eso no nos debe intimidar para experimentar con el testeo. Le estaba platicando esto a mi esposa y le decía, híjole, es que esto es casi, casi como la sexualidad en la adolescencia. Es un tema importante, pero tenemos muy poca información cuando estamos tan chavitos, tan chavitas. Todos tienen una opinión basada en cómo les fue en la feria, y a veces bastante sesgada o bastante inventada. Y por otro lado, no necesitamos ser sexólogos para experimentarla, afortunadamente. Y de la misma forma es el testeo. Es un tema muy importante, pero no tenemos muchísima información al respecto, o no la hemos estudiado, no la hemos consumido,
todos hemos tratado de hacer algún pinino o tenemos ya experiencia y en base a esa experiencia nos hemos formado y hecho el modo de testear y a veces eso incluso es bastante sesgado. Y por otro lado, no necesitamos ser unos teóricos en la materia o haber pasado por diferentes herramientas y teoría para ponernos a experimentar. Y eso también es una fortuna. El mundo del testeo contiene una teoría, es una disciplina de software, incluso una especialidad, hay departamentos de sistemas dedicados únicamente a testear, hay grandes exponentes en este sentido, hay muchos promotores y e incluso todas estas teorías derivan en unas segundas teorías como a lo mejor Test Driven Development o formas de trabajar. Tiene mucho lenguaje propio. Cuando se habla de testeo es común de que salgan un montón de siglas y de términos end-to-end o smoke testing tiene una jerga muy grande que al no conocerla puede ser intimidante. Incluso a mí me llevó mucho tiempo entender el concepto de test double porque no entendía a qué se refería exactamente con el double o con mocking. Pero que esté llena de términos no significa que, que deba de ser una barrera para podernos enfrentar a ella. Es simplemente algo que no conocemos y que debemos aprender su lenguaje propio y a qué se refiere con esas cosas. Además, hay muchos tipos de testeo, hay pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación, pruebas de casos de uso, pruebas de caja negra, pruebas de humo, y se vuelve un mundo gigantesco. Hay muchas técnicas de testeo, hay técnicas que están relacionadas con la seguridad, hay técnicas de estresamiento de sistemas, hay técnicas de test driven development, hay técnicas para saber si una idea es mejor que otra, que serían las pruebas A/B. Hay muchas técnicas, se puede ocupar para muchas cosas. Además, está bueno, no tanto en PHP, pero sí hay muchísimas herramientas de testeo. Está PHP Unit, está Codeception, está PES, está el propio framework, está bueno, no se me ocurren otras en este momento, pero hay muchas herramientas, incluso herramientas de verificación de código de tipado, en fin. Y también hay muchísimos expertos, muchísima gente que te dice exactamente cómo son las cosas o muchísimos expertos, gurús, que tienen enfoques muy estrictos de lo que debe ser un test y cómo se debe hacer. Y hay otros que también tienen muchísima experiencia, que tienen enfoques más flexibles, pero que también son expertos y reconocidos y de pronto dan una opinión y te hacen pensar que como tú no lo enfocaste de esa manera, pues tal vez no lo estás enfrentando bien o no lo estás viendo bien. Y no se trata de eso. La parte de que haya muchos expertos más bien nos puede ayudar para saber que hay muchos puntos de referencia, pero no como para tomarlo como un dogma. Y ese es otro de los, creo que, problemas grandes en la parte de testeo para alguien que se dedica a desarrollar software. Hay muchísimas personas que en su pasión por el testing lo convierten casi en una religión o en un dogma. Y esto no es un partido de fútbol, no hay equipos favoritos. Sí, puedes tener tus predilecciones, pero no significa que porque tú prefieras una técnica o una herramienta, las demás no valgan. Simplemente a ti te gusta de una manera y otro puede testear exactamente lo mismo con otra herramienta, de otra manera, con otro enfoque, y no por eso está mal. Y la verdad es que todo esto, teorías, que hay muchos dogmas atrás, muchas técnicas, muchas herramientas, nos lleva a una abrumadora cantidad de información que puede ser desalentador o intimidante para cualquiera que intente meterse a testing. Y en esto, en serio, no importa si llevas muchísimos años creando software o si estás aprendiendo, puede ser intimidante de todas las maneras. Yo creo que incluso puede ser más intimidante cuando tienes ya mucha experiencia porque ya has aprendido a montar la bicicleta y entonces cuesta más trabajo aprender nuevas maneras de
andar en bicicleta o adquirir nuevas habilidades. Y lo cierto es que es una valiosa competencia. Es una competencia que te permite crear mucho valor a los productos que haces, pero como toda competencia, como toda nueva habilidad, adquirirla tiene un costo y una curva de aprendizaje. Ahora, aquí es en donde es importante ponernos a pensar en, ok, ya entendimos que es un test, yo ya expliqué por qué lo quiero desmitificar, pero también un tema muy importante es para qué queremos testear. Y igual, aquí hay muchísima teoría de por qué, perdón, no de por qué, de para qué testeamos. Yo les voy a dar perspectivas personales de para qué testeamos. La primera es para comprobar que lo que estamos programando haga lo que estamos esperando que haga. Es decir, que el código que estoy escribiendo cumpla con el propósito para el que lo estoy escribiendo. Y en realidad, en un proceso normal sin testeo, normal me refiero a normal como común, porque cada vez va siendo menos común desarrollar sin testear. Y yo creo que afortunadamente, pero comúnmente estamos realizando pruebas y estamos probando que el software haga lo que estamos esperando que haga. Y sin importar el lenguaje y demás, pero vamos a poner en PHP. Estamos programando algo en PHP y estamos cambiando con al tabulador continuamente hasta nuestro navegador y hacemos el proceso manualmente de lo que estamos, del resultado que queremos obtener, y hasta que no vemos el mensaje, ya que vemos el mensaje, le damos un poquito de estilo y lo ponemos de alguna manera, o a lo mejor lo hacemos con una herramienta para consumir el JSON, pero lo estamos testeando y lo estamos testeando a través de nuestro esfuerzo de forma manual, utilizándonos a nosotros como la herramienta de testeo. Y eso pues crea diferentes problemas. El primer problema es que le estamos dando la llave del gallinero al lobo, porque si nosotros somos los que escribimos y nosotros somos los que lo estamos testeando de esta manera manual, pues nosotros tenemos una visión sesgada del resultado que estamos obteniendo, y además una forma ineficiente, porque muchas veces para poder testear tenemos que borrar el registro en el que estábamos trabajando, luego volver a crear uno, ya tener una cuenta preconfigurada que es con la que estamos trabajando, volver a crear el registro, hacer 2 o 3 pasos, y ya después por fin la función que queremos testear está ahí disponible, le damos clic y ¡pum!, volvió a fallar. Entonces volvemos a tener que eliminar el registro y tenemos que volver a regresar y todo ese ciclo es extremadamente ineficiente. Pero ojo, es un test, porque si regresamos a nuestra premisa, que es que testear es verificar que al realizar una acción se cumple una premisa, si regresamos a esta idea, definitivamente es un testeo. Ahora, el problema es que no es un testeo automatizado. Y eso es lo que me lleva a la segunda cuestión de ¿para qué estamos testeando? Estamos testeando primero que nada para asegurarnos que lo que hacemos realice la tarea que estamos esperando. Pero la segunda, y yo creo que es igual o incluso más importante, es para asegurarnos que lo que estamos codificando siga haciendo a posteriori lo que estamos esperando. Y es que sucede que cambiamos nuestro software y al hacerlo, otras partes de nuestro sistema empiezan a hacer cosas raras y a tener resultados inesperados, efectos secundarios, o simplemente cambiamos una parte que no habíamos previsto, que habíamos modificado por un caso de uso, y ahorita cuando lo estamos viendo en pantalla no tenemos en mente ese otro caso de uso y arreglamos algo para alguien, pero al mismo tiempo lo rompimos para otro. Y esa es una de las partes muy importantes de por qué testear, porque estamos testeando para asegurarnos del comportamiento actual, pero también del comportamiento futuro. Eso nos lleva a evitar o encontrar defectos como una tercera razón, pero incluso nos es muy valioso, sobre todo en un lenguaje como PHP, para poder actualizar el código. Y me refiero a actualizar, ponle tú que no tocas una sola línea de tu código,
para poder actualizar, de cambiar de versión PHP 7 a 7.1, a 7.2, a 7.3, a 7.4 y a 8, porque si no, a lo que te vas a enfrentar es a que vas a tener que abrir tu página de internet, meterte a PHP y ponerte a ver todos aquellos cambios que ocurrieron de versión a versión para saber eso cómo te pudo afectar, funciones deprecadas o nuevos deprecamientos que los tengas que depurar, cosas que totalmente cambiaron, pues tú no tienes la certeza de si te va a afectar o no. O más allá de actualizar PHP, pues también las librerías de las que dependemos cambian. Cambia el framework, cambia componentes específicos de Symfony que a lo mejor no estamos utilizando como un framework, sino como componentes. Cambia la librería de CFDIs y no te debería de tronar el código, pero sucede que pues te truena porque no lo estabas utilizando bien desde el principio o porque la actualización que pusieron no era buena. Y si no tienes un testeo, tampoco vas a saber o vas a poder hacer estas actualizaciones de una manera confiable. Y por último, ¿para qué testear? Y esta es yo creo que la mía más importante, es para poder tomar vacaciones o para dormir tranquilo. Porque gracias al testeo me he asegurado que las cosas que hago funcionan y van a seguir funcionando. Y no porque mi servidor se actualizó automáticamente, mi sistema va a tronar. O al menos no por mi código. Y entonces, vámonos ya a entrar un poco en las partes de una prueba. Yo les comentaba que esto podía ser una plática, pero creo que nadie ha tenido ganas de hablar, también es porque hablo muy rápido, pero si alguien gusta, este es un buen momento. ¿No? Ok. Dentro de las partes de una prueba, partiendo de esa idea general que yo les expuse, de que testear es verificar que al realizar una acción se cumple una premisa, creo que el para qué testear también ya dejó claro que no estamos hablando de ponernos a testear de manera manual, sino que lo mejor es escribir un código que pueda testear. Entonces, las partes de una prueba serían las siguientes. Dado un entorno, al realizar una acción, se verifica una condición y en realidad es súper compaginado con la idea que les estoy dando. Que verificar que al realizar una acción se cumple una premisa, se cumple una condición, entonces se transforma a dado un entorno, al realizar una acción se verifica una condición, es básicamente lo mismo. Y es bien importante esto porque las pruebas funcionan en un entorno dado, ya sea porque queremos establecerlo o porque si no, no tenemos el entorno para poder probar. A lo que me refiero es, básicamente, esto nos plantea el entorno, el escenario en donde vamos a poder hacer la ejecución. A su vez, la acción que está sobre testeo la ejecutamos y luego tenemos que hacer verificar las condiciones de qué es lo que pasó cuando realizamos esa acción. Tanto podemos verificar por lo que nos devuelve como el efecto secundario que esa parte de acción pudo realizar. Y esto generalmente lo podemos englobar en tres partes: escenario, acción y verificación. Y traducido, o cuando estén en disposición de ponerse a estudiar un poco de la teoría de los test, lo van a encontrar muy frecuentemente nombrado con estas tres palabras, con el given, when, then. Given, when, then es given, dado que tengo dos números enteros menores de 100, elijan ustedes. When multiplico uno por el otro, then el resultado tiene que ser mayor o igual a 0 y menor a 10,000. No sé, es una condición muy tonta, pero todo se compone de un given, when, then. Dado que tengo un usuario registrado en la base de datos con privilegios administrativos, when
given todo eso del usuario con privilegios administrativos and, otra condición del given, and el usuario, and estoy en la pantalla de registro de usuarios when pico el botón de agregar un nuevo usuario, then veo el formulario de registro con que me pregunta username, nombre completo y correo electrónico. Esas son partes de una prueba y pueden ser tan abiertas como ustedes lo quieran, pero no las podemos dejar realmente cojas. ¿Por qué? Porque si no tenemos un escenario, probablemente nuestra acción está siendo demasiado ambiciosa y está probando más de lo que puede probar. Si tenemos un escenario y no tenemos y tenemos una verificación pero no tenemos una acción, pues entonces no estamos probando nada. Y de la misma manera, podemos tener un escenario, podemos tener una acción, pero si no llegamos a una parte de verificación, pues tampoco tenemos un test completo. Sin verificación, no importa que hagamos algo, necesitamos comprobar que ese algo haya tenido un efecto secundario o nos esté regresando un valor. Y la pregunta es si esto que ven en pantalla es un test. Bueno, es una imagen, pero si es un test. Dice, se compone de 3 líneas. Son comandos disponibles en Linux, supongo que también en Mac. La primera acción toca, crea un archivo si no existe y si sí existe le cambia la fecha como si hubiera sido creado ahorita. Creo que eso es lo que hace Touch. En la dirección tmpfu, después copia eso a diagonal bar. No sé si diagonal bar sea el nombre que le quiere dar o diagonal bar ya sea un directorio preexistente. Y después checa que el exit code del último comando ejecutado sea igual a 0. Eso en los sistemas POSIX y creo que también en Windows significa que no ocurrió ningún error. Entonces básicamente checa que si no ocurrió un error y en ese caso muestra o escribe en pantalla success y en el caso contrario escribe en pantalla fail. Y la pregunta es si eso es un test. Y como nadie se anima, pues la respuesta es sí, sí es un test, porque tiene un escenario. Yo identifico el escenario como crear el archivo tmpfu. No hay ni siquiera una verificación sobre si se creó o no se creó. No sé, a lo mejor no hay acceso de escritura sobre tmp, pero es más bien un dado que existe un archivo tmpfu. Después la acción sería copiar y después es comparar y escribir success y fail. ¿Es un test? Sí, tiene todas las partes. ¿Es un test automatizado? No creo. Podría ser, a lo mejor eso se encuentra dentro de un script de bash y luego se comprueba que en realidad al ejecutarlo haya sucedido success o fail. No creo que sea un test automatizado, pero pues sí es un test. No creo que sea un test eficiente porque no está automatizado y comprobar cadenas de caracteres tampoco es de lo mejor del mundo, pero pues sí es un test. Creo que otro de los defectos, problemas que tiene es que no es un test que esté relacionado con una solución. Yo no veo un contexto en este test y tampoco deja claro su intento. No sé si el intento de este test es poder escribir en una carpeta llamada var o generar un archivo llamado var o qué es lo que tenga en claro. Pero definitivamente es un test. Y lo que estoy haciendo al criticarlo no es crear más mitos. Lo que estoy diciendo es todo lo contrario. Podemos crear los tests que queramos y no pasa nada. Cada vez los podemos hacer mejor, pero podemos hacer los tests que nos sean útiles en nuestro proceso de desarrollo.
De hecho, hay muchos tests que cualquiera diría que no son tests, como por ejemplo ejecutar una herramienta de revisión de análisis de código estático, en donde te dice, oye, estás confundiendo un booleano con un número entero porque lo estás multiplicando. Y de todas maneras, eso es un test, porque dado un código, estás verificando que esa herramienta no te reporta errores. O que al ejecutar la herramienta no reporta errores. Me van a decir, oye, pero eso pertenece más a otro concepto, al continuous integration o algo así. Sí, si quieren, pero no deja de ser un test. En PHP, para no acabar haciendo cosas así, nosotros tenemos diferentes herramientas de testeo. La herramienta más importante que hay es PHP Unit. PHP Unit está inspirado en JUnit, una herramienta en entornos de Java. Permite crear diferentes tipos de prueba, aunque su nombre sea Unit, pensaríamos que nada más es para pruebas unitarias, pero no, sirve para crear muchos tipos de pruebas. Es el estándar de la industria y está en constante mantenimiento, en constante desarrollo. Incluso las versiones de PHP Unit se vinculan directamente a las versiones de PHP en donde se pueden ejecutar y constantemente va evolucionando o cambiando o deprecando formas que a lo mejor las utilizábamos pero no generaban un testeo óptimo y van cambiando para generar mejores testeos. PHP Unit es, como les decía, el estándar de la industria en PHP y les recomiendo mucho que la conozcan. Hay otras herramientas como Codeception. Hace poco en PHP México dieron una plática acerca de Codeception. Les invito a que la vean. Está especializado en pruebas de aceptación, pero también sirve para pruebas de integración y también sirve para pruebas unitarias. En el fondo se podría decir que una especie de adaptador de algunos WebDrivers como Selenium y en el fondo está adaptando hacia PHP Unit porque Codeception está recargado en PHP Unit. Hay otras herramientas como Pest. Pest es The New Kid on the Block, el nuevo juguete de, de testeo. Está inspirado en Jest, así que si en algún momento vieron JavaScript con Jest, probablemente les resulte más cómodo. Definitivamente tiene un nuevo estilo para hacer test. Un nuevo, no porque sea nuevo en el mundo, sino porque es nuevo en PHP. No acostumbramos testear PHP de esta manera. E incluso acabo de ver un pull request en donde los desarrolladores de PEST lo están proponiendo como el nuevo estándar para el entorno de Laravel y con muy buenos argumentos de por qué sí y con muy buenos argumentos de por qué no. Una de las cosas de por qué no es porque es bastante nuevo, bastante reciente. PES también está recargado en PHP Unit y es como escribir en PHP Unit pero con una sintaxis diferente. También está PHP Spec, es para desarrollar pruebas por especificación o para especificaciones. Eso está muy desarrollado con toda una técnica de testeo que se llama Behavior Driven Design, bueno, más bien de desarrollo de software, y utiliza más los casos de uso y el cumplimiento de esos casos de uso con diferentes ejemplos. PHP Spec es también una herramienta que tiene mucho tiempo trabajando y vale la pena revisar. Incluso los frameworks actualmente acostumbran tener un entorno de pruebas y una manera recomendada de ejecutarlas. Y si se meten a la documentación, pues ahí les dicen, oye, revisa que se test tu entorno de tal manera o procura hacer los test de tal otra. eh, o si tenemos estos componentes,
puedes, en lugar de tocar tu sistema de archivos en la nube, automáticamente configurarlo para que sea un sistema de archivos local o en memoria que se puede crear y destruir sin mayor conflicto. Eh, de los frameworks que tienen sus propias herramientas está Net o está Laravel. Esto facilita el testing. Hay muchas cosas que se pueden hacer a través del framework. Uno de los ejemplos es que no tenemos que montar toda la aplicación sobre un servidor web para poder correr una prueba que empiece con un request simple y termine con un response y luego checar desde el response. Es la, no necesitamos levantar un servidor web para correr toda esa prueba y el framework internamente, al estarse ejecutando desde un test, ya lleva esa solicitud por el kernel apropiadamente y crea todo lo necesario para que se ejecute. Eso es una buena manera de hacerlo. Los frameworks también te dan otras ventajas como factories, en donde creas un usuario con permisos de administrador de manera muy sencilla y con una sola línea de código, y eso pues te puede ayudar bastante para establecer el escenario. Hay más herramientas, por ejemplo Infection es una de las herramientas menos comunes que a mí me encanta. Esta herramienta permite hacer pruebas de mutación. Las pruebas de mutación, híjole, son muy interesantes porque lo que hacen es ejecutar todos tus tests y luego ir cambiando pequeñas partes en tu código, como por ejemplo si tienes una comparación de mayor que, la cambian a menor que, y luego la cambian a mayor que igual, y luego la cambian a menor que igual. Y pues con cada cambio vuelven a ejecutar tus tests. Y si ningún test falló, pues entonces, ¿por qué dice mayor que? Podría decir menor que. Significa que ese código o no está probado o no está probado correctamente. Y entonces estos test de mutación te pueden dar un índice de qué tan bien está siendo probado tu código. También da muchos falsos positivos y hay que hay que entender un poco de cómo funciona, pero es una herramienta buenísima. Incluso se dice que este tipo de herramientas, las pruebas de mutación, se pueden considerar los test de los test. Es lo que te garantiza que estás testeando con la suficiente idoneidad o entropía para, para las pruebas que realmente tiene tu código. En esto no vamos nosotros, o yo no les voy a explicar acerca de estas herramientas. Hay muchísima literatura de todo lo que les acabo de decir, de las teorías, de los enfoques, de los tipos de test. No es una teoría difícil de digerir, solamente es cuestión de ponerse a leer, pero sobre todo ponerse a experimentar. Y tenemos todas estas herramientas para experimentar. Si alguien me dijera, híjole, es que pues estoy en PHP y quisiera una herramienta muy fácil y sencilla y para introducirme, pues yo les diría vete por PEST y vete por PHP Unit. Y si me dicen, oye, pero es que yo ya estoy en un framework, pues lo primero que te diría es lee la documentación de tu framework. Ve cómo es que te invita a hacer las pruebas. Este de que vemos en pantalla es un ejemplo demasiado corto, pero quiero que vean que su estructura empieza llamando una función it, le llama, o el primer parámetro dice hacer example y luego tiene un closure, y luego llama a una función que parece ser global, que se llama assert string contains string, en donde el primer parámetro es star, el segundo es star wars. Cuando lo leo, como ya conozco un poco la sintaxis de la herramienta y se parece mucho a los tests que hay en Jest, pues entonces más bien se leería como que esto se asegura un ejemplo, que supongo que ahí no debería de decir eso. Esto se asegura un ejemplo y asegura que una cadena de caracteres está contenida en otra cadena de caracteres.
Entonces, básicamente lo que dice es si la palabra Star está contenida dentro de Star Wars. Eso es un test. Es un test muy comprimido. Sí tiene sus tres partes. Su primer escenario es una constante que es Star Wars y otra constante que es Star. Su acción es una comparación de que uno está contenido dentro del otro. Es cierto, no tiene una acción. Esto no es un test porque no tiene una acción, pero sí tiene una verificación. Se asegura que esa cadena está dentro de la otra cadena. Técnicamente no es un test porque no está haciendo nada. Y si estuviera haciendo algo, a lo mejor concatenando Star con Wars, pues tal vez podríamos decir que sí prueba una funcionalidad. Este es otro test. Espero que se alcance a leer bien. Eh, Esto está dentro de una clase. Básicamente lo que está haciendo es, puedo leer el código y dice que se trata de testear salvando a un usuario. No sé si debería de decir salvando al soldado Ryan. Declara un usuario, le pone el nombre Miles, le pone el apellido Davis, lo guarda. Después verifica, comprueba que el nombre completo del usuario es Miles Davis. Pues le dimos el nombre Miles, el apellido Davis. Bueno, me suena lógico. Y después eh, busca en la base de datos, en la tabla usuario, que encuentre un registro con el nombre Miles y con el apellido Davis. Esto es un test, tiene sus tres partes. La primera parte serían como que las tres primeras líneas. El escenario es dado un usuario al que se le establece el nombre Miles y el apellido Davis. La acción sería guardarlo. Entonces, when is saved o cuando lo guardamos. Entonces, el nombre completo debería de ser Miles Davis y debería de ver en la base de datos, en la tabla users, un usuario con el nombre Miles y con el apellido Davis. Es, tiene todas las partes y básicamente dice su intención muy claramente. Yo creo que incluso tendría un detallito y es que probablemente get full name no depende de si el usuario está guardado o no. Y por lo tanto, get full name no debería de ser parte de este test. A lo mejor podríamos tener otro test que se llamara testear que podemos obtener el nombre completo, en donde creamos un usuario llamado Miles con el apellido Davis, no lo guardamos y simplemente comprobamos que get full name es Miles y Davis. De esa manera, pues ya podríamos tener uno para get full name y otro para save. Si yo leo esto, yo pensaría entonces que, que ese método get full name depende directamente de que el registro se haya guardado o no. Y es por eso que también es importante que cada uno de los tests tenga una sola función. Pero la verdad es porque yo soy muy quisquilloso. El test cumple y hace lo que tiene que hacer. Tenemos aquí otro test. Esto pertenece a una clase que la clase es un enumerador. Bueno, es una implementación de un enumerador y este método lo que hace es testear que se vomita, se lanza, no sé cómo se traduce a throws, que se avienta una excepción llamada index not found y entonces se desarrolla de la siguiente manera. Se establece el valor número 10, se espera la excepción index not found exception class, se establece que esa excepción debería de tener el mensaje la clase stages índice 10 no fue encontrado y después hace new stages not existent para provocar el fallo y termina. Este test sí contiene las tres partes del testeo, nada más que está un poco revuelto o invertido.
El problema es que en PHP Unit, por cierto, este es un test de PHP Unit, los errores y las excepciones se crean con expectativas. Entonces, primero establecemos la expectativa y luego escribimos el código que esperamos cumpla con esa expectativa. Eso es básicamente nada más para los errores y excepciones, e incluso hay otras maneras de hacerlo, pero esta es de las más sencillas. Este es un test de PHP Unit. El del usuario, es un test de Codeception. Y el primero es un test de PEST. No vamos bien en tiempo, así que no vamos a hacer ningún ejemplo de código en esta sesión, pero yo creo que les debo un live streaming en donde vamos a tratar de hacer una implementación de testeo en un proyecto que no tiene nada. Ya tenía un proyecto en mente, el problema es que es en un framework que no conozco y pues tampoco me quiero poner a estudiar en línea 1 hora para poder sacar 10 líneas de código. Y por último, me gustaría hablar algunas mentiras que yo he encontrado frecuentemente dichas en el testeo. Y digo que me las he encontrado, algunas me las han dicho directamente, otras las he leído en Twitter, que es el peor lugar para aprender de testeo, y otras las he visto publicadas en foros y demás. Y parte de desmitificar es señalar algunas de esas mentiras. La primera que quisiera mencionar que he escuchado es que testear es difícil. Y es difícil, pues básicamente porque necesitas aprenderlo, porque tiene grandes conocimientos. Y yo creo que no es difícil. Yo creo que es una mentira hablar de que el testeo es difícil. No es sencillo, definitivamente, pero no es difícil. Sí hay que aprender a testear, pero tampoco es difícil aprender a testear. Hay que experimentar y con esa experiencia y conocimiento vamos a poder crear mejores tests. Algunas veces esta percepción de dificultad no radica propiamente en el test, sino más bien radica en el código que se está testeando. Es decir, a lo mejor ya tenemos un código que lo hizo alguien más o su propio yo del pasado y les toca testearlo porque pues alguien llegó y dijo que el código se tenía que testear, ustedes no querían porque es un código viejo y ya nadie lo toca y de todas maneras lo necesitan testear y se dan cuenta que es muy difícil poderlo testear y no necesariamente es difícil porque testear sea difícil, sino porque lo que queremos testear, el código que estamos testeando, tal vez tiene un diseño inadecuado o es responsable de demasiadas cosas y entonces testear su comportamiento se traduce en tener que testear cerca de 40 escenarios y 80 puntos de complejidad. Y entonces es difícil, pero no es difícil testear, es difícil el método, de por sí, el código que estaba escrito desde antes. Limpiarlo sería una buena idea, pero nadie lo quiere tocar porque es muy grande y muy complicado. Bueno, hay diferentes maneras de testear y hay diferentes comportamientos que podemos asegurar y diferentes extracciones y diferentes maneras de poder decir, ok, esto no funciona, esta estrategia que estoy ocupando no funciona y vámonos para atrás y vamos a hacer otro intento. Pero, ojo, no es difícil aprender a testear, más bien es como cualquier otra competencia. Solamente hay que ponerse a experimentarla y tener la decisión de hacerlo. Estoy seguro que ustedes han aprendido muchísimas cosas en su carrera y ese aprender a hacerlas muchas veces simplemente fue porque alguien les dijo o lo aprendes o te corro, o porque ustedes tuvieron la suficiente iniciativa y disciplina para sentarse y decir, no, esto me tiene que salir porque me tiene que salir. Y así es como aprendieron la competencia. Pues esta no es más que otra competencia y hay una curva de aprendizaje, pero una vez que se paga, encuentran que en realidad es bastante sencillo. Otra de las mentiras que he encontrado es que testear es costoso, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta energía,
tú le das un presupuesto a un cliente que implica 30 horas y no quiere pagar el testeo, y perdónenme, pero no, o sea, el testear en realidad no es costoso por muchas razones. Una de las razones es porque generalmente es más costoso estar trabajando a prueba y error, estar trabajando de manera ineficiente entre el al tabulador, dándole F5, llenar formularios con bla 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 en el teclado y luego darle clic para ver que realmente haya pasado. Depurar es difícil, estar revisando logs es difícil, estar monitoreando qué fue lo que este componente le dijo a este componente y por qué no me está regresando el resultado, eso es costoso. En realidad, si ese tiempo y energía se invirtieran en testear esas pequeñas partes o esas grandes partes de código, sería mucho menos costoso en recursos y tendría mucho menos tiempo. Hay por ahí algunos eh, documentos que se trataron de hacer como ejercicios científicos. El problema es que la muestra es muy pequeña y no lograron, o bueno, lograron demostrar, pero son muy sesgados en unos ejercicios que hizo tanto Microsoft como IBM con grupos de desarrollo en donde les exigía testear y grupos de desarrollo donde no les exigía testear y se tardaron la misma cantidad de tiempo y entregaron la misma calidad de software. El problema es que esos dos eh, estudios no son lo suficientemente fuertes científicamente como para demostrar que no es costoso o que sí es costoso. Pero saben que sí es costoso que te despierten a las 3 de la mañana porque las cosas no funcionan. O que no puedas actualizar la versión de PHP porque pues no tienes ningún test y no sabes si todo este monstruo que heredaste y que corre en versión 5.6 va a seguir funcionando en la versión 7 de PHP. Eso es realmente costoso. Es costoso, muy costoso, tener un montón de código que nadie debe de tocar, porque en cuanto lo tocan, otra cosa muy diferente del sistema empieza a fallar. Eso es costoso. Desarrollar test sí requiere tiempo para escribir código, para probar una funcionalidad, pero no desarrollar test requiere tiempo para probar manualmente una funcionalidad. Y ojo, yo les hablaba de una de mis razones de por qué, de para qué probar. Y es que probamos no nada más para revisar el comportamiento actual del sistema. Probamos para revisar el comportamiento en el futuro del sistema. Y aquella persona dedicada al desarrollo que crea que las cosas no cambian, que las dependencias no cambian, que los proyectos no cambian, que los requerimientos no cambian, que las bases de datos no cambian, pues está perdido. Lo único constante en el desarrollo es el cambio y vale la pena probar para esos cambios. Otra de las mentiras que he escuchado bastante es que testear es inútil. Y sí, es una mentira que se desarrolla como consecuencia de, pues de dos falacias o de una de dos falacias. Una de ellas dice que testear es fatuo, es inútil, porque es imposible testear el 100% de una aplicación. O bien, todos los posibles escenarios que pueden existir, ahorita o en el futuro. Y sí, o sea, eso es cierto. Es prácticamente imposible poder testear con toda la entropía de casos que puede tener una aplicación y todas las posibilidades de inputs, de outputs y demás. Sí, eso es cierto, pero eso no es motivo para no tener test. Hay muchas cosas que pueden fallar para las que nadie está preparado. Se sobrecalentó una motherboard, pero no lo suficiente para fallar, pero sí lo suficiente como para no calcular correctamente una suma de enteros. Y ojo, eso le pasó a unas personas que estaban haciendo un clúster con Raspberry Pis y cuando lo armaron y lo estresaron, de pronto, bajo unas circunstancias anómalas que ocurrían a las 2 de la tarde, la computadora empezaba a perder la capacidad de sumar, o más bien sumaba mal. Y
Y pues sí, no hay test que pueda prevenir algo así, pero eso no es motivo para no testear. Eso es como decir que no tiene caso crear medicinas, pues porque hay enfermedades que no tienen curas. E incluso hay nuevas enfermedades y pues como va a haber nuevas enfermedades, ¿para qué hacemos estos medicamentos si no lo van a poder cubrir todo? Es una falacia. El otro motivo que he escuchado o que he estudiado un poco es que el código y los requerimientos cambian. Y entonces los test que hacemos ahorita se vuelven obsoletos. Y de hecho yo les he estado diciendo exactamente lo contrario. Gracias a que el código y los requerimientos cambian, es que los tests son importantes. Ahora bien, una vez que escribimos test, debemos de considerar que estos tests son parte de nuestro código. Son una parte tan importante como la documentación. Y luego hacemos una plática que se llame Desmitificando la documentación. Pero los tests son tan importantes como el código que estamos escribiendo. Y el código que estamos escribiendo es tan importante como sus tests. Y mientras uno va cambiando, el otro también se va adaptando. Ahora bien, una gran ventaja de esta utilidad del código es que precisamente cuando un requerimiento cambia, cuando un componente cambia, si tenemos los tests adecuados, sí, hay unos que vamos a tirar a la basura, pero hay otros de más alto nivel que van a poder probar que el objetivo fundamental se sigue cumpliendo. Suponiendo, de pronto les dicen, ay, ¿saben qué? Tenemos que cambiar de proveedor de facturación electrónica. Y chin, ustedes toda la librería que hicieron internamente, pues la tienen que tirar a la basura y poner otra. Sí, pero probablemente ustedes también tienen un test en donde se prueba que al darle un pre-CFDI te va a regresar un CFDI timbrado en modo de pruebas y ese test sigue funcionando. No importa que a lo mejor cambió la implementación de conexión, donde tomaba los archivos de configuración y demás. El test de más alto nivel sigue siendo muy funcional. Y esto nos lleva a otra mentira que se relaciona mucho con la anterior, que probar y crear test genera código inflexible, que genera soluciones que se vuelven demasiado estrictas para funcionar y entonces es muy difícil que cambien. Y de nuevo, no, los tests ayudan a refactorizar el código, los tests ayudan a que el código cambie y se adapte y generalmente cuando yo veo esta premisa anunciada de que no, si estamos testeando tanto, nuestro código no va a poder cambiar o ahora cómo agrego tal funcionalidad, pues es que tal vez hay demasiado apego a unos tests de bajo nivel, a unos tests unitarios y hay muy poco apego o no hay test de más alto nivel, a lo mejor test que prueban que el funcionamiento del sistema desde un nivel más alejado y sin meterse tanto en sus componentes. Y es por eso que más bien a lo que apunta es a que no tenemos un buen balance de testeo y que debemos aprender que no todos son pruebas unitarias y pues no todos son pruebas de caja negra. Hay muchas otras mentiras en el test. Hay mentiras positivas, como que pues tú testea y entonces no te vas a poder equivocar. Y pues eso tampoco es cierto. Todo el código, tanto el código que sí escribimos como el código que, de testeo que prueba lo que escribimos, son tan buenos como seamos nosotros. Y ojo, no estoy diciendo que como somos noveles o como ya tenemos un estilo que a muchos les parece anticuado, pues entonces no voy a poder crear test buenos. No, en realidad todo en el desarrollo es una evolución y es una evolución de técnicas, de conceptos, de nuevas formas. Hay código que yo veo, hace 2 días vi un código horrible y yo lo escribí y con toda la vergüenza lo acepté públicamente y hasta lo posteé. Y ahorita me parece infame. Pero en ese entonces, cuando lo escribí,
les juro que no me pareció infame, por eso lo dejé ahí. Y en la medida en que uno va evolucionando, evoluciona tanto el código que uno fabrica como las pruebas que uno fabrica para ese código. Entonces, que no los intimide leer código muy bien estructurado, muy bien elaborado, porque en realidad probablemente para poder escribir ese código la persona adquirió muchísima experiencia, revisó muchos conceptos y lo logró hacer. Si ustedes ven una prueba muy rebuscada o compleja, pues es lo mismo que ver un código rebuscado o complejo. Si el código no te transmite lo que tiene que hacer, su intención y cómo lo hace, si la prueba no te transmite lo que tiene que hacer, su intención y cómo lo verifica, pues probablemente ambos códigos son bastante feos por adentro y tengan varios otros tipos de problema. Así como cada vez ustedes crecen en ser mejores desarrolladores, bueno, también pueden ser mejores testers y hacer crecer su competencia de testeo igual de fuerte que su competencia de código de solución. Con eso termino. No me gustó que no me interrumpieron en ninguna parte de la plática. Les dejo mis datos. Aquí ya todos me conocen porque estamos en familia. Soy Carlos Soto. Pueden encontrarme en el canal de Discord. Estoy en Twitter como Eclipsoide. Tengo mi página que como buen desarrollador nunca mantengo. Y mi repositorio de GitHub. Pertenezco a PHP-CFDI. Y ahora por favor coméntenme qué les parece.